Cordial saludo. Vamos en esta oportunidad, en este canal dirigido a todas aquellas personas que desean aprender más acerca de la acción de tutela, sean abogados o no, a mirar un importante tema, que es la acción de tutela y los derechos humanos. Y para ello los invito a que entremos a la primera acepción que miraremos el día de hoy, que es la Constitución Política de Colombia, Senado. Así la buscamos, Constitución Política de Colombia, Senado. Ustedes la digitan, yo la tenía aquí ya lista. ¿Por qué Coco Senado? Porque es la página que tiene actualizada la Constitución Política con las últimas reformas en Colombia. www, Secretaría de Senado, Constitución Política, ingresamos y vamos a ver algo muy interesante, porque recordemos el tema, acción de tutela y derechos humanos. Y para ello es preciso que analicemos la Constitución Política, que como hemos visto en anteriores oportunidades, tiene dos grandes partes. La Constitución tiene 380 artículos y a nivel de los estudiosos y juristas se tiene previsto de que la Constitución tiene una parte dogmática que comprende derechos, deberes, principios y valores de la Constitución Política y dirigido a los ciudadanos y al Estado colombiano, pero también tiene la parte orgánica que establece cuáles son los órganos que componen el Estado, sus autoridades y las funciones que cumplen. La parte dogmática, que es la primera parte, está comprendida en los primeros artículos de la Constitución, los primeros artículos, por ejemplo, del 1 hasta el 101, incluyendo el preámbulo. Aquí lo tenemos, preámbulo de la Constitución Política. El título 1 nos habla de los principios fundamentales del Estado colombiano, pero también tenemos, a partir del título 2, algo que es muy importante. El título 2, porque la Constitución de Colombia actualmente tiene 13 títulos. Estamos hablando de la Constitución Política de 1991, tiene 13 títulos. El primero habla de los principios, dice aquí, fundamentales, pero el segundo, que considero yo es el más importante, y para el tema de la acción de tutela es más importante también, es el que se refiere a los derechos, las garantías y los deberes. Y ese título 2, a su vez, tiene una serie de capítulos. Tiene 5 capítulos para ser exacto. El primer capítulo nos habla de los derechos fundamentales, que podemos identificar como los derechos civiles y políticos, que van desde el artículo 11, con el derecho a la vida, que es el principal derecho que tenemos los ciudadanos colombianos y en general toda persona, hasta, bueno, aquí corremos, el artículo 11 hasta el artículo 41, nos va a hablar de los derechos fundamentales o derechos civiles y políticos, la primera parte de los derechos humanos, la primera sección de derechos humanos. El capítulo 2 del título 2 habla de los derechos sociales, económicos y culturales. Ahí lo pueden ver. Que comprende el artículo 42, los derechos de la familia y todo lo que sigue de ahí en adelante. Que no me detendré en ello porque tendremos oportunidad para hacerlo en una próxima oportunidad. Ya lo haremos en una próxima ocasión. Y vamos a ir, que esto es el artículo 42. Del artículo 42 hasta el artículo número 77. Aquí lo pueden ver ustedes. Es lo que comprende el capítulo 2, que son los derechos sociales, económicos y culturales. Ya el capítulo 3 nos habla de los derechos colectivos y del medio ambiente. ¿Sí? El derecho al espacio público, ambiente sano, que comprende el artículo 78 hasta el artículo 82, que es un tercer capítulo que nos habla de los derechos también. Pero volvamos al tema. Estamos hablando de derechos humanos y acción de tutela. Bueno, aquí estamos hablando de los derechos que están previstos en la Constitución Política, que como vemos son de 3 tipos. Los derechos fundamentales, capítulo 1, que son también asimilados con los derechos civiles y políticos. Capítulo 2, derechos sociales, económicos y culturales. Capítulo 3, derechos colectivos y del ambiente o del medio ambiente. Ya el capítulo 4 no habla como tal de los derechos, pero sí habla de los mecanismos de protección de los derechos. Y aquí en el artículo 86 del capítulo 4 del título 2 de la Constitución Política encontramos la acción de tutela, que es el objeto de estudio de este canal, donde dice que toda persona tendrá acción de tutela. Ya volveremos más adelante sobre esa definición. Sin embargo, quisiera que en esta oportunidad pudiéramos ir a otra definición, que es la de los derechos humanos. Derechos humanos. Yo quisiera que de pronto, así estamos grabando. Bien, entonces, derechos humanos. Miremos esta definición. Y voy a tomar la definición que nos da Wikipedia. Aquí está, derechos humanos, Wikipedia. Ahí hice clic.
porque Wikipedia es una biblioteca de fácil uso y para efectos de que ustedes conozcan de dónde saco yo las definiciones para no violar derechos de autor, pues aquí tenemos las fuentes para que ustedes puedan también ampliar su conocimiento y yo también pueda cumplir con la ley. Dice que los derechos humanos, aquí la definición la tenemos, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que permiten a la persona su realización, ¿sí? Y aquí dice que incluye libertades, facultades, instituciones también, reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana. O sea que son esas garantías, esas libertades, esas facultades primarias del individuo a las cuales puede acceder por un simple hecho, por el hecho de ser humano. Por ese hecho tiene derecho a estas garantías. Para la garantía de una vida digna. Esto es muy importante, porque inclusive la Constitución Política de Colombia tiene como fin la dignidad humana, está fundamentada en la dignidad humana, así lo dice el preámbulo. Entonces dice que, pero algo muy interesante está aquí, que toda persona tiene derecho a ello sin distinción alguna de raza, color, dice sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque al tener en cuenta esta definición de los derechos humanos, nos damos cuenta nosotros que estos derechos son para toda persona. Y es allí donde entramos a otro concepto muy importante, que es el siguiente, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Porque, bueno, dejémoslo aquí, esta definición, derecho internacional de los derechos humanos, yo ya tengo lista en el buscador de Google, sin embargo, volvamos una vez más a derechos humanos, la definición de derechos humanos de Wikipedia, porque aquí hay algo interesante que tenemos que tener en cuenta, y es que los autores, aquí en el párrafo 2, y los naturalistas, decían que los derechos humanos son independientes y no dependen de ninguna autoridad y son fuente del derecho, en el cuarto renglón aquí. Sin embargo, desde el positivismo jurídico, ¿qué es positivismo jurídico? Desde la autoridad, desde lo que dice que derecho es solamente lo que la autoridad establece que es derecho, como quien dice, un derecho es derecho si está previsto en la ley. Desde el positivismo jurídico, la realidad, dice aquí, es que solamente los países que suscriben los pactos internacionales de derechos humanos, o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son dos pactos, y sus protocolos, que es lo que comprende la Carta Internacional de Derechos Humanos, ¿sí? Junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son los que suscriben esos tres documentos. Óigase bien, Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que eso es la Carta de Derechos Humanos, esos tres instrumentos, los que suscriben esos tres instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, son aquellos que tienen la obligación en sus estados de garantizar los derechos humanos. Eso es como un nivel legalista, positivista, ¿sí? Para que lo empecemos a mirar, a redondear un poco más el concepto, y lógicamente Colombia ha suscrito esos tres instrumentos y por tanto, pues vimos cómo la Constitución Política de Colombia establece los derechos humanos. Pero alguien dirá, bueno, pero es que antes de 1948 yo creo que ya había derechos humanos, ese concepto ya existía, y la verdad es que sí. Y para ello es que quiero que nosotros vayamos a algo muy importante. Vamos a ver una tercera definición. Dijimos que era el derecho internacional de los derechos humanos. No vamos a entrar de pronto aquí a esta página muy interesante, derecho internacional. Pueden entrar ustedes allá en el enlace, aquí la saqué, y aquí os da una definición interesante, ¿sí? Dice, porque esta es una página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la definición que él da es la siguiente, acerca del derecho internacional de los derechos humanos, porque no importa cuál sea el estado, si es de Asia, si es de África, si es de América, si es de Europa, si es de Oceanía, todos debieran estar obligados a acatar todos los derechos humanos, aunque eso varía de un país a otro. Dice aquí entonces que el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los estados deben respetar al pasar a ser partes en los tratados internacionales. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. O sea, si actualmente hay alrededor de 200 países en el mundo, y esos países firman los tratados internacionales de derechos humanos, que ya vimos, hay dos principales, que son dos pactos. Está la Declaración de los Derechos Humanos,
que esa es una declaración como tal, no es tan vinculante, los dos pactos sí, y también hay otros tratados para prevención del genocidio, de la tortura, muchos más. Si los estados firman esos tratados internacionales, se obligan a su cumplimiento. Entonces, por eso es importante el derecho internacional de los derechos humanos. Pero como les decía inicialmente, es que ya antes del nacimiento de la ONU, ¿sí?, ya existían algunos derechos considerados derechos humanos. Y para ello, miremos esta definición que nos habla de las 3 generaciones, así lo voy a colocar porque así aparece en Wikipedia, 3 generaciones de los derechos humanos. Ustedes la digitan allá, completa, yo aquí la tengo. 3 generaciones de los derechos humanos. Ese es el concepto que quiero que miremos. 3 generaciones de los derechos humanos. Y aquí nos aparece, también entremos a Wikipedia, porque da una definición muy completa y también muy esquemática, fácil de entender, ¿sí? La división aquí, las 3 generaciones de los derechos humanos, para que ustedes lo puedan leer. La división de los derechos humanos, estoy aquí, en 3 generaciones fue inicialmente propuesta por el checo Karel Vazak en 1979. Bueno, y aquí orígenes en la Revolución Francesa. Las 3 generaciones de los derechos humanos se encuentran en la Revolución Francesa, ¿sí?, donde en esa revolución hubo una divisa que fue libertad, igualdad y fraternidad. Allí la encontramos. Los capítulos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reflejan en parte ese esquema, porque Europa tiene una tradición más larga de lo que son los derechos humanos. Y recordemos los valores de la Revolución Francesa de 1789, que fueron libertad, primero; segundo, igualdad; tercero, fraternidad. Y encontramos aquí ya las 3 generaciones desarrolladas. ¿Y qué derechos comprende cada generación? Dice que los derechos humanos de primera generación, que son conocidos como los derechos civiles y políticos, tratan esencialmente del valor de la libertad, del primer valor de la Revolución Francesa, ¿sí? Y hablan de la libertad y la participación en la vida política. Y aquí entre ellos están los derechos de primera generación: libertad de expresión, ¿sí? Bueno, derecho a un juicio justo, estoy aquí, hacia abajo; la libertad de circulación, la libertad de religión y sufragio. Estos derechos, dice aquí, fueron propuestos por primera vez en la Carta de los Derechos de los Estados Unidos. Ustedes pueden ya entrar allí, ¿sí?, de los Estados Unidos, la Declaración, ¿no?, de los Derechos de Estados Unidos. Y también, primera vez, ¿no?, y luego en Francia, porque recordemos que el movimiento de independencia fue anterior a la Revolución Francesa. La independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa fue en 1789. Por tanto, en ambas declaraciones, en la de Estados Unidos y la de los derechos del hombre y del ciudadano de Francia, fueron consagrados por primera vez, ¿sí? Pero eso solamente para Francia y Estados Unidos. Ya a nivel global, para todo el mundo, fueron consagrados por primera vez a nivel global, dice aquí, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De pronto saltó la parte alta porque al digitarlo pues me da así, pero por primera vez fueron consagrados, por primera vez, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el seno de las Naciones Unidas. Y son los que están previstos en los artículos 3 al 21 de la Declaración Universal. Y también están establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que alrededor fue de 1970. Bueno, ahora bien, fueron reconocidos, ya dijimos, en la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los derechos civiles y políticos fueron la primera generación. La segunda generación de los derechos humanos, dice aquí, estos son los que hablan del derecho a la equidad y la igualdad, que es el segundo valor de la Revolución Francesa. Y son posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde la gente dijo, bueno, ya tenemos una libertad, pero queremos también una igualdad, ¿sí? Y estos derechos, también se encuentran previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 22 al 27, y fueron incorporados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bien importante esto, porque están allí. Y comprende básicamente los siguientes derechos, que son el derecho al trabajo, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la seguridad social, a la familia, a la salud, a la educación, a la ciencia, a la cultura, que es una vivienda digna, al agua, en fin. Sí quisiera que antes que pasáramos a la tercera generación nos demos cuenta de lo siguiente, y es que la primera generación de los derechos humanos son los derechos civiles y políticos, donde si ustedes leen en la Carta de los Derechos Humanos habla del derecho a la vida, el derecho a votar, por ejemplo,
son derechos, el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto. Si nos damos cuenta, estos derechos de primera generación equivalen a los derechos que se encuentran consignados en los artículos 11 a 41 de la Constitución Política, que son el capítulo 1 de los derechos fundamentales. La primera generación corresponde al capítulo 1 de la Constitución Política de 1991 en Colombia. O sea que no fue gratuito el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente dividiera los derechos en 3 secciones, en 3 capítulos, sino que eso corresponde a esta división de los derechos humanos. De ahí viene, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. La primera generación corresponde al capítulo 1, la segunda generación corresponderá al capítulo 2, que habla de los derechos sociales, económicos, culturales, que comprende los artículos 42 a 77 de la Constitución Política de Colombia de 1991, y estas dos categorías, la primera y la segunda generación, son los que son defendidos por la acción de tutela, porque la tercera categoría, aquí vamos a encontrar la tercera generación, que eso ya es de 1970, surgida en el siglo XX, se vincula con el valor de la solidaridad, o lo que llamaban en la Revolución Francesa la fraternidad. Recordemos, primer valor, libertad; segundo, equidad o igualdad; y tercero, solidaridad. Derechos de tercera generación, que comprende los derechos al medio ambiente sano, el derecho colectivo al espacio público, a la moralidad pública. Aquí está, por ejemplo, dice el ambiente, ¿sí? El ambiente, bueno, en fin. Y el derecho al uso de la tecnología, en fin. Son derechos de tercera generación que en la Constitución Política de Colombia están previstos en los artículos 78 a 82. Tercera generación, y esos derechos no son defendidos por la acción de tutela, sino por la acción popular. Ahí hay una diferencia esencial. En cambio, los derechos de primera y segunda generación, como lo vamos a ver ahora, rápidamente, volvamos a la acción de tutela. Aquí teníamos abierto aquí tenemos la Constitución Política. Volvamos a la Constitución Política, al artículo 86 para finalizar el video. Y aquí dice que toda persona, el artículo 86, tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúa en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, ¿sí? Cuando quiera que esos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Este artículo, esta primera parte, ¿sí? Aquí está el artículo 86, dice que la acción de tutela procederá para defender los derechos constitucionales fundamentales, pero no todas las 3 generaciones de los derechos humanos, sino las 2 primeras. La primera y la segunda generación, que corresponde al capítulo 1, capítulo 2, que corresponde a los derechos fundamentales, capítulo 1, derechos sociales, económicos y culturales, capítulo 2, que son los artículos 11 hasta el 77 de la Constitución Política. Si bien es cierto, y aclaro de una vez, que los derechos colectivos y del medio ambiente, bajo ciertas condiciones, también pueden ser defendidos por la acción de tutela, aunque en principio estos derechos son defendidos por la acción popular, las acciones de grupo. Entonces ya vimos la relación que existe entre los derechos humanos y la acción de tutela. Los derechos humanos se dividieron en 3 generaciones. De las 3 generaciones, la primera generación de los derechos civiles y políticos, la segunda generación de los derechos sociales, económicos y culturales, son defendidas principalmente por la acción de tutela, y la tercera generación, que son los derechos colectivos y el medio ambiente, son principalmente defendidos por la acción popular, que es otra acción que se encuentra en el artículo 88 de la Constitución Política, pero bajo ciertas condiciones también la acción de tutela prevista en el artículo 86 los va a defender. Ese es el video de hoy. Les agradezco mucho por su atención y su tiempo.